Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto contigo hoy el Evangelio y la reflexión dominical. Paz y bien. Del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado terminamos el tiempo pascual con la fiesta de Pentecostés. Qué hermoso lo que decíamos hace 8 días. Jesús se queda con nosotros, no nos deja solos, pues nos mandó el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos mujeres y hombres de espíritu. Somos una iglesia del Espíritu, por tanto somos una iglesia llena de fuerza, de vitalidad y de alegría. El soplo de Jesús nos llena de alegría para ir por todo el mundo anunciando el reino. Y de que Dios está con nosotros para colaborar en transformar este mundo dividido por envidias e intereses económicos, dividido por el egoísmo y el orgullo, en un mundo que no está reconciliado, y Dios nos invita a reconciliarnos, donde nos perdonemos y volvamos al amor y a la justicia. Volvemos a la unidad y servicio con los demás, pues Dios nos creó no para servirle a Él, sino para servir a los otros. Jesús nos ha aclarado quiénes son esos otros: los pequeños, los marginados, los enfermos, los desprotegidos, los no valiosos para el mundo, anclado en intereses económicos y en la utilidad del ser humano. Pero al iniciar el tiempo ordinario, un tiempo de más de 33 semanas, donde celebraremos toda la vida de Jesús, comenzamos con esta bellísima fiesta de la Santísima Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Esta experiencia del Dios Trinitario lo encontramos en toda la Biblia y en toda la revelación. El Dios que crea por amor, el Dios que por amor viene a nosotros, a nuestra historia y se encarna, se humaniza, se hace uno de nosotros. El Dios que no nos deja solos, pues nos ha mandado el Espíritu Santo. Así es y así será siempre. Ya escuchamos el bello relato del Evangelio de hoy. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Un texto que no tiene comparación. Un texto que debemos tener escrito en el corazón, en la casa, en el trabajo, en las relaciones con los demás, en nuestra iglesia. Dios no es otro y no actúa de otra manera. Dios no nos crea para servirle a Él. Dios nos crea por amor y por tanto para que hagamos vida su vida, es decir, para que nuestra vida sea amar y amar a los otros. Él no vino para destruir, no vino para condenar, no vino para castigar. ¿Y cómo sabemos y conocemos todo esto? ¿Dónde encontramos esta visión de Dios? ¿Dónde encontramos esta nueva relación de Dios? Esta nueva revelación de Dios, ¿dónde está? ¿Quién nos garantiza que Dios es así, solo amor y no otra cosa? Todo eso lo revela Jesús de Nazaret, el que nació de María, el que predicó en Galilea, que caminó con los discípulos, el que mataron en la cruz, el que resucitó y ascendió al cielo. Él, que nos mandó el Espíritu Santo, es quien nos revela a este Dios.
Solo el que estaba en Dios ha podido revelar de verdad a Dios. Se han de recordar de aquel encuentro de Jesús con Felipe, cuando le dice: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dice: ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? No puede haber más claridad. Jesús es el camino para conocer a Dios, y no hay otro. Es el camino para llegar al Padre. Ese es el camino más adecuado, un camino por el que no te perderás, pues es peligroso ir por otro. Es muy peligroso hacerse otro Dios, de un ídolo, si no seguimos a Jesús. Así le dice Dios a Moisés, pasando delante de él en la montaña del Sinaí: Yo soy el Señor Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso y fiel. Qué experiencia tan única esa experiencia que quiere Dios de nosotros, este Dios trinitario. La experiencia que quiere que tengamos hoy y siempre, ese Dios que es Padre, que escucha nuestros gritos y que baja para liberarnos, para salvarnos y para que cada uno trabajemos por el proyecto liberador suyo. Tú te haces pueblo de Dios por el bautismo. Te haces miembro del cuerpo que es la Iglesia por el bautismo. Te haces persona del Espíritu por el bautismo. Te haces iglesia del Espíritu de Dios, de este Dios del Sinaí y del Dios del Evangelio por el bautismo. Un Dios que no lo mueve la ira, la indignación, ni la molestia por portarnos mal. No le mueve eso. El móvil de Dios, la acción de Dios, la venida de Dios es Jesús. Y Él viene por amor, pues Dios es Abba, es Padre, el que por amor hace todo. Por ello es que Él está con nosotros, como dice San Pablo, es el Dios del amor y de la paz. Ese Dios debe de estar en ti, en mí y en la Iglesia. Y si no está, es el momento de comenzar a transformar nuestras vidas y de toda la Iglesia. Es el momento para perfeccionarnos en esto y animarnos mutuamente para vivir en la paz y armonía. Este tiempo de pandemia y peste se debe de convertir en todos nosotros como aquel encuentro de Moisés en el monte Sinaí con su Dios, como el encuentro de nosotros hoy con el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículos del 16 al 18. Sí, hermanos, esto es central en la vida cristiana tuya y mía. El Dios trinitario puede cambiarnos en todo y en lo más profundo, pues según la imagen de Dios que tenemos en la mente y en el cuerpo, según la imagen de Dios que tenemos en la comunidad o en la iglesia, así actuamos. Si tienes una imagen de Dios castigador y vengativo, ya te imaginas cuántos desastres haremos, cuántos desastres hemos cometido en la iglesia cuando nos hemos olvidado del Evangelio, cuántos pecados cometemos si nos seguimos olvidando de Jesús de Nazaret. Desastres como los que hacen las fuertes lluvias o aguas que se desbordan. Pero si tienes la imagen de Dios que actúa y se mueve por amor, cuánto bien harás en tu casa, en la comunidad, iglesia y en el mundo. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les acompañe hoy, mañana y siempre. Paz y bien.